Gracias. Es un gusto para mí presentar a mi colega y amiga, la doctora Frederic Reverchón, del Centro Regional del Bajío en Pátzcuaro, que pertenece al Instituto Nacional de Ecología. Fred estudió ingeniería agrónoma en la Escuela Nacional Superior de Agronomía y Ciencias Alimenticias de Nancy, que es una ciudad muy bonita. Hizo la maestría en Ciencias Ambientales en la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Hizo su doctorado en Ciencias de la Tierra en la UNAM y después hizo un postdoctorado en la Universidad de Griffith en Australia. Actualmente, como ya les dije, es investigadora del Instituto Nacional de Ecología C. Su área de estudio es la microbiología ambiental, concretamente las interacciones planta-suelo-microorganismo, la ecología microbiana de suelos agrícolas y forestales y el desarrollo de alternativas. Chicos, por favor, cierren sus micrófonos. Y el desarrollo de herramientas de control biológico. Entonces, agradezco mucho a Fred que esté aquí y puedes comenzar cuando quieras. Listo, muchas gracias Edgardo por la invitación. A ver si puedo compartir mi pantalla porque medio nueva en esto. Listo, ¿la ven? Espero la vean todos. Sí, está bien. ¿Sí? Ok, súper. Entonces, listo. Bueno, pues hoy yo les voy a platicar de algunas investigaciones que hemos estado desarrollando en nuestro grupo de trabajo. Como Edgardo lo mencionó, yo soy investigadora en el Instituto de Ecología, que es un centro CONACYT también, igual que el CICESE. Pues yo estoy basada en Pátzcuaro, ¿no? La sede principal, digamos, del INECOL está en Jalapa, pero yo laboro en Pátzcuaro, en un centro más chiquito, pero muy bonito. Les voy a platicar hoy del efecto de algunas enfermedades de plantas sobre la microbiota rizosférica de estas plantas, ¿no? Y como caso de estudio vamos a hablar del aguacate y de una enfermedad que se llama la Marchites por fusarium. Les voy a platicar un poco más a detalle de esta enfermedad y de los estragos que puede causar y cómo estos estudios, que en realidad son pues de ecología microbiana, ¿no? Pueden tener alguna aplicación para la búsqueda de agentes de control biológico. Entonces, primero, ok. Como que no funciona el paso de las diapositivas. Siguen viendo mi primera diapositiva, ¿cierto? Sí. Sí. Que no pasa la siguiente. ¿Tienes le has dado clic en lugar de flechita? A veces cuando coloca el cursor en la parte inferior izquierda aparecen unas flechitas y tiene que hacer clic. En algunos es así. Más bien tiene mala señal, ¿no? Creo que ya regresé, perdón. A ver, ahí vamos otra vez. A ver si ahora sí. Listo. Listo. Y creo que fue un problema de conexión. Perdón por ello. Bueno, entonces, como les comentaba, les voy a platicar del efecto de una enfermedad vegetal, en este caso la Marchites por fusarium, sobre la microbiota rizosférica. Y realmente, pues, la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué estudiar la microbiota rizosférica? ¿No? Si revisan la literatura de microbiomas asociados a plantas, se van a dar cuenta que la mayor parte de estos estudios se enfoca a la rizosfera, a las comunidades microbianas asociadas a esta parte de la planta. Realmente sabemos muy poquito de lo que pasa en la parte aérea, ¿no? En las hojas de las plantas, en la corteza, etcétera. Entonces, ¿por qué ese enfoque en la rizosfera? Porque realmente es un ambiente un poco más complicado incluso de estudiar, ¿no? De muestrear. Bueno, lo que pasa es que la rizosfera, que podemos definir como la zona del suelo bajo la influencia de las raíces de las plantas, es un lugar extremadamente rico y diverso en cuanto a microorganismos, ¿no?
¿Por qué? Porque las plantas, a través de sus raíces, liberan muchos compuestos que se llaman exudados radiculares. Gran parte de estos compuestos en realidad son fotosintatos, son carbohidratos, azúcares, ¿no? Y pues entonces todos los microorganismos que son heterótrofos, los que sí necesitan fuentes externas de carbono y que no son capaces de fotosíntesis, pues van a ir por esos azúcares, ¿no? Como una fuente de comida, un banquete realmente para ellos. Por lo tanto, en la rizosfera tenemos muchísima diversidad microbiana. Estos exudados pues son en su mayoría carbohidratos, pero también la planta puede liberar ácidos, aminoácidos, proteínas, metabolitos secundarios, muchos otros compuestos que actúan realmente como moléculas de comunicación entre la planta y su microbiota asociada, ¿no? Entonces es un ambiente realmente muy interesante. En la rizosfera, como les comento, la planta forma asociaciones o interacciones con muchos microorganismos. Si bien la mayor parte son comensales, es decir, que no afectan a la planta realmente, no la benefician, pues no la perjudican, solo están ahí por la comida, como les comento, también tenemos a microorganismos que les son benéficos, ¿no? Para la planta, las denominadas bacterias o rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal, PGPR por sus siglas en inglés, que van a ayudar a la planta a desarrollarse mejor o a tener mayor productividad a través de diferentes mecanismos, ¿no? Puede ser porque estas bacterias van a ayudar a la planta a adquirir nutrimentos de una forma más eficiente, solubilizando fósforo, por ejemplo, o en caso de bacterias simbióticas o hongos, incluso simbióticos, pues favoreciendo la asimilación de nitrógeno, ¿no? Que a veces no está tan disponible en el suelo. Estas rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal también pueden ayudar a proteger a la planta contra el ataque de microorganismos, pueden promover su crecimiento a través de la producción de fitohormonas, pueden ayudar a la planta a sobrevivir a condiciones de estrés abióticos, por ejemplo, si hay contaminación, ¿no? Por hidrocarburos, algunos compuestos así, lo pueden ayudar a la planta degradando estos compuestos o pues favoreciendo su tolerancia a pHs ácidos o temperaturas altas, etcétera. Entonces, pues dada la gran diversidad microbiana que podemos encontrar en la rizosfera y a esas propiedades que tienen las bacterias promotoras de crecimiento vegetal, pues la rizosfera es un nicho muy interesante si queremos buscar agentes de control biológico. De hecho, en la literatura hay muchísimos reportes de pues diferentes aislados, tanto bacterianos o fúngicos, que actúan como agentes de control biológico contra enfermedades causadas por hongos, por bacterias, por ovicetos, ¿no? Entonces yo les voy a platicar un poco más a detalle de estos agentes de control biológico. Y otra vez pasa mi diapositiva. Lo siento, es... Y si nos la muestras desde... sí. Si no puedo intentar, o hay una disculpa de veras, puedo intentar compartir mi PDF, lo tengo en PDF también. A ver si con eso... Nada. Ok. ¿No ven, verdad, mi pantalla? No. No, podré quitar el video de su cámara y eso aumentaría un poquito su bando de ancha. Ok. No, pues creo que va a tener que ser el PDF, a ver si, el PowerPoint, a ver si regreso a cada diapositiva. Va a ser un poquito latoso eso, perdón. Bueno, entonces, como les comentaba, pues la rizosfera realmente es un ambiente pues muy interesante para la búsqueda de agentes de control biológico. ¿Cómo pueden funcionar esas bacterias promotoras de crecimiento vegetal? Pues pueden beneficiar a la planta
de manera directa o indirecta, ¿no? Si la planta está bajo ataque por un microorganismo, sea a nivel de sus raíces o incluso a nivel de sus hojas, la planta puede tender a reclutar microorganismos que le son benéficos y que la van a ayudar a defenderse, ¿no? Tendemos a ver, al menos los que no trabajamos con plantas, a las plantas como organismos un poco pasivos, ¿no? Y en realidad no es del todo cierto, o sea, sí pueden estar reclutando o formando interacciones más estrechas con microorganismos que les sean benéficos en una situación dada. Estas bacterias que la puedan ayudar a protegerse del ataque de microorganismos pueden hacerlo de manera directa, es decir, promoviendo, induciendo reacciones de defensa en las plantas, ¿no? Promoviendo, por ejemplo, su sistema inmune, o pueden atacar directamente al patógeno a través de la síntesis de varios compuestos pues con actividad antifúngica, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de hongos patógenos. Entonces, lo que nos interesa en el grupo de trabajo es saber cuáles son los factores que realmente están influenciando o determinando la comunidad microbiana rizosférica de las plantas, ¿no? ¿De qué depende? ¿Cuáles son realmente los factores que van a ensamblar o a determinar ese ensamblaje, ¿no? de microorganismos? En la gráfica que les presento, estos factores se detallan del lado izquierdo. Tenemos factores tanto bióticos como abióticos, ¿no? La especie de la planta va a ser determinante para saber con qué microorganismos la planta va a establecer sus interacciones, pero no solo la especie de la planta, sino su variedad, su genotipo incluso, ¿no? El estado de desarrollo de la planta, es decir, su edad, ¿no? Una planta joven o una planta adulta no van a formar las mismas asociaciones a nivel de su rizósfera. El estado de salud de la planta también, y esto es lo que vamos a detallar a continuación. Y en cuanto a factores abióticos, pues dependerá del suelo en el cual se encuentra la planta, de la geografía o del clima también, ¿no? Las prácticas de manejo, si pensamos en plantas o cultivos agrícolas, también influyen mucho sobre las comunidades microbianas rizosféricas. Entonces nosotros nos vamos a enfocar a esto, cómo una planta que se enferma o cómo una enfermedad vegetal va a influir sobre la composición y las funciones de la microbiota rizosférica. Entonces, para terminar un poco estos antecedentes, como verán, o como ya he intentado platicarles, las plantas forman múltiples interacciones a nivel de su rizósfera con diferentes microorganismos. Y estos microorganismos le pueden ser benéficos, le pueden ser patógenos o, la gran mayoría, pueden ser comensales. No la van a beneficiar, tampoco la van a perjudicar. Y se complica un poquito esto, o sea, este estudio de interacciones, porque en realidad, pues todos esos microorganismos interactúan también entre sí, ¿no? Entonces tenemos como un mundo de interacciones complejas que se están formando. Podemos incluso complicar un poco el panorama pensando que si la planta está bajo ataque por un herbívoro o un insecto, por ejemplo, un escarabajo, barrenador, la planta va a empezar a inducir una cadena de respuestas de Ya me sacó otra vez, ¿verdad? Ay, está terrible eso, perdón. Bueno, aquí nos quedamos. Espero no haberlos perdido mucho. Entonces, estas interacciones realmente complejas que la planta puede formar con sus microorganismos rizosféricos se pueden incluso complicar cuando la planta está bajo el ataque de un insecto herbívoro, como les comentaba, un escarabajo barrenador, ¿no? Porque ese ataque, aunque sea a nivel foliar realmente, puede estar influenciando sobre el patrón de exudados radiculares que va a producir la planta, ¿no? La planta está bajo ataque, se va a empezar a defender, va a activar ciertos mecanismos de defensa y eso se va a reflejar al nivel de sus raíces en la calidad o la cantidad de los exudados radiculares que produce. Y como ya les comenté, estos exudados radiculares realmente son los que actúan como moléculas señales con la microbiota rizosférica y por lo tanto si hay un cambio en estos exudados, va a haber un cambio en la microbiota rizosférica.
podemos incluso complicar más el panorama pensando que ese escarabajo barrenador, que les pongo a manera de ejemplo, está formando simbiosis con un hongo patógeno, ¿no? Y entonces la planta está bajo ataque no solamente de un escarabajo, sino también está siendo infectada por el hongo con el cual este escarabajo forma una simbiosis, y este hongo, siendo un patógeno, pues la va a infectar. Y por lo tanto se van a desarrollar o desencadenar otros mecanismos de defensa, ¿no? Y todo esto va a influir sobre la microbiota rizosférica. De ahí la pregunta realmente de cómo estas enfermedades pueden influir sobre la composición del microbioma rizosférico. El caso de estudio que les quiero platicar es la Marchites por Fusarium. Entonces, pues les puse el ejemplo del escarabajo, no al azar, sino porque realmente este Fusarium que causa la enfermedad Marchites por Fusarium está transportado o forma una simbiosis con unos escarabajos barrenadores del género Eualacia. Son dos, bueno, son más que dos, en realidad son diferentes especies de Eualacia que forman simbiosis con estos hongos. Entonces tenemos principalmente dos escarabajos de interés que forman simbiosis con Fusarium eualacia y Fusarium curotium. Estos escarabajos originalmente son asiáticos y en Asia pues no causan tanto problema, ¿no? Porque pues es su hábitat natural y seguramente hay depredadores que logran controlar un poquito su impacto. Sin embargo, llegaron a California hace unos años, hace como 10 años más o menos, probablemente a través de empaques, ¿no? de cajas de madera, y ahí pues ya no teniendo sus depredadores naturales y están causando muchos problemas. Esos escarabajos, como les comento, forman simbiosis con diferentes hongos, principalmente dos especies de Fusarium, pero también algunos otros hongos de los géneros Graphium o Paracremonium, y estos hongos pues realmente son problemáticos para las plantas hospederas, ¿no? Los escarabajos barrenan, o sea, forman galerías dentro del tronco de las plantas hospedadoras, lo cual pues obviamente debilita la planta pero no la mata realmente. Sin embargo, el escarabajo, perdón, al crear estas galerías, inocula ahí el hongo porque va a ser su fuente de comida o la fuente de comida para las larvas. Y estos hongos son realmente el problema porque son los que pueden llegar a matar, ¿no? a las plantas. El problema es muy amplio, ¿no? Son más de 220 especies vegetales. Aquí les pongo algunos ejemplos. Podrán ver ahí, por ejemplo, Quercus, ¿no? Los encinos, muchas especies de lauráceas. Entonces, pensando los escarabajos y los hongos simbiontes están en California, da un poco de miedo porque muchas ecológica, pensando en los encinos, por ejemplo, para los cuales México es Últimamente en clases ha habido muchos problemas con la conexión. Sí, anda terrible la plataforma últimamente. bueno, ya ni me acuerdo dónde estaba. Estaba en la explicación de los hospederos, ¿no? Como les comentaba, el panorama, pues sí, para México es un poco preocupante porque siendo o estando estos escarabajos en California, pues atacan a hospederos que son de importancia para el país. Les comentaba de importancia ecológica en el caso de los encinos, de las lauráceas, por ejemplo, ¿no? Que son muy representativas del bosque mesófilo de niebla. Aquí en Jalapa, bueno, en Jalapa tenemos bosques mesófilos de nieblas y fantásticos, entonces pues pensando en esa plaga sí sería pues realmente muy preocupante que llegara. Y entre estos hospederos pues también están árboles frutícolas, ¿no? De importancia para el país, entre ellos pues el aguacate, que es una laurácea y que es uno de los hospederos de estos complejos. Entonces pues sí es un problema. A ver, no puedo pasar mi diapositiva. Bueno, les voy a empezar a explicar un poco la siguiente porque me acuerdo cuál es mientras llegue.
En la siguiente diapositiva, que aún no ven, les voy a representar pues, el mapa de distribución realmente de estos complejos ambrosiales, se denominan, que son esa asociación entre escarabajo y hongo, y donde están en California, ¿no? Y como no pueden ver, pero verán ojalá muy pronto, en California realmente pues están muy extendidos, y hacia el sur del estado de California tenemos el escarabajo denominado Eualacia kuroshio, que se reportó en realidad en 2016 en Tijuana, ¿no? Ya se encontró colonizando árboles de casuarina. Afortunadamente, hasta ahora no tenemos reporte de que se haya extendido ni que otras plantas hayan sido infectadas pues, por la Marchites por Fusarium, o sea, está contenido y esos complejos están todavía en estatus de plaga cuarentenaria, pero pues es realmente preocupante que pudiera llegar a extenderse más. Ok, ya no puedo hacer nada con mi diapositiva, ni pasa ni... Listo, ok. Bueno, ese era el mapita, lo voy a pasar muy rápido porque ya se los expliqué. Ahí tenemos la ciudad de Tijuana, donde fue el reporte en 2016 del escarabajo Eualacia kuroshio, ¿no? Que está causando pues mucha preocupación. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de control de estos complejos ambrosiales? Pues realmente no hay mucho control. Se están haciendo muchos monitoreos para, pues sí, revisar su distribución. Se están aplicando algunos fungicidas, pero pues sin estar demasiado eficientes. Y como bien se pueden imaginar, en el caso del aguacate, por ejemplo, tampoco es que podamos aplicar muchos productos, ¿no? Están muy restringidas las aplicaciones. Entonces, pues realmente el método de control hasta ahora es destruir los árboles infectados y se pueden imaginar que para los productores de aguacate pues no es la solución óptima, ¿no? Entonces desarrollamos un proyecto en colaboración con el doctor Akif Escalén de la Universidad de California para intentar buscar agentes de control biológico de estos hongos Fusarium que causan la Marchites por Fusarium. Dentro de este proyecto, pues estaba la parte aplicada que les comento, la búsqueda de agentes de control biológico, pero también la parte más de ecología microbiana, que en lo personal pues me interesaba mucho, y poder entender cómo los cambios en la microbiota rizosférica provocados por esta enfermedad afectaban pues al árbol del aguacate, ¿no? Y a su productividad. Estuvimos también dentro de este proyecto trabajando con otras áreas en colaboración con investigadores tanto del INECOL como de la UNAM a través de análisis, por ejemplo, transcriptómicos o metabolómicos, intentando buscar algunos marcadores, sean químicos o genéticos, de la enfermedad. Sin embargo, por el tiempo y más considerando mis problemas de conexión, hoy no les voy a platicar de esto. Entonces, un poquito de antecedentes muy breves sobre el efecto de enfermedades sobre la microbiota rizosférica. Nos pusimos a revisar la literatura y realmente no existe algún patrón consistente, ¿no? Algunos estudios reportan que una planta, sea cual sea, bajo infección por un patógeno, puede ver su microbiota rizosférica disminuir en cuanto a abundancia o en cuanto a diversidad. Sin embargo, otros estudios reportan que una planta enferma puede tener mayor diversidad bacteriana en su rizosfera que las plantas sanas, por ejemplo, ¿no? Eso depende mucho, pues, del cultivo, depende mucho del agente patógeno y depende mucho del modo de acción de este agente patógeno. Por ejemplo, aquí les pongo dos reportes en trigo y en ginseng, donde la enfermedad es la pudrición de la raíz causadas por pues, diferentes hongos, ¿no? Y en los dos casos encontraron que en realidad las plantas enfermas, ginseng y trigo, con pudrición de la raíz, tenían una mayor abundancia bacteriana a nivel de su rizosfera que las plantas sanas. Y lo explican porque en realidad una raíz podrida va a liberar muchísimos más compuestos. Y como les comentaba, estos azúcares que puede liberar la raíz realmente pues, son una fuente de comida y atrae bacterias y hongos también, ¿no? Entonces eso podría explicar que en este caso, en este tipo de enfermedad, tengamos una mayor abundancia de microorganismos en la rizosfera. Sin embargo, hay otros estudios que encontraron cosas muy distintas. Si tomamos el aguacate como nuestra planta modelo, pero con otra enfermedad que sería la pudrición de la raíz por Phytophthora, ¿no? Un omiceto que está causando pues, muchísimos problemas, diversos estudios han encontrado que en realidad, si bien hay un cambio en la comunidad microbiana, o sea, no son los mismos taxones los que vamos a encontrar, realmente tampoco es que haya una diferencia en la diversidad o la riqueza de esta comunidad, ¿no? Eso lo encontraron
Young y colaboradores en 2001, fue un estudio un poco viejito, ellos trabajaron con DGGE y nosotros que trabajamos también con pudrición de la raíz por Phytophthora, en un artículo que ahorita está en revisión, encontramos que realmente no había un cambio en la diversidad de la microbiota rizosférica, sin embargo, los grupos dominantes eran distintos, ¿no? En una serie también de estudios clásicos de Trivedi y colaboradores, que ellos trabajaron con cítricos y la enfermedad del Wanlongbing, que no sé si la han oído, o le dicen dragón amarillo también. Ellos encontraron que las plantas enfermas de cítricos tenían menos diversidad asociada a sus raíces. Y es más, además de tener menos diversidad, se dieron cuenta de que los grupos más afectados por la enfermedad eran bacterias promotoras de crecimiento vegetal, lo cual era muy problemático, ¿no? Vieron también, porque ellos estudiaron a nivel funcional también estos cambios en la microbiota rizosférica, que había una disminución de funciones asociadas a servicios ecosistémicos, por ejemplo, fijación de nitrógeno, secuestro de carbono, solubilización de fósforo, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos muestra que la enfermedad de una planta, pues tiene obviamente implicaciones para la productividad de esta planta, pero también a nivel como más global para los servicios ecosistémicos de un ecosistema dado. Entonces nosotros lo que hicimos para regresar a la Marchites por Fusarium, pues nos fuimos a California, porque en ese entonces aún no estaba el escarabajo en Tijuana, y fuimos a muestrear a una huerta de aguacate. Escogimos una sola huerta con presencia de árboles enfermos, pero también de árboles sanos, para minimizar otras variables que podrían afectar la microbiota rizosférica. ¿Se acuerdan de la diapositiva que les presenté al inicio, donde les decía realmente hay un montón de factores, ¿no?, que pueden influir sobre quién está presente a nivel de las raíces de las plantas? Entonces, pues ahí nosotros quisimos pues solamente enfocarnos al estado de salud de las plantas. Entonces, para tener pues las mismas condiciones ambientales, las mismas prácticas de manejo, las mismas variedades de aguacate y que fueran árboles de la misma edad, escogimos trabajar en una sola huerta que tuviera árboles tanto sanos como enfermos, ¿no? La presencia de la enfermedad pues se verificó no a nivel molecular, sino más bien pues viendo los puntos de entrada de los escarabajos dentro de la corteza y verificando que hubiera necrosis del sistema vascular, como les presento en la foto. Muestreamos suelo rizosférico asociados a estos árboles sanos y enfermos, extrajimos el ADN de estas muestras, las mandamos a secuenciar y eso es lo que encontramos. Nosotros encontramos que los árboles sanos tenían una diversidad y una riqueza más alta a nivel de su microbiota rizosférica que los árboles enfermos, ¿no? En eso coincide con lo que encontró, por ejemplo, Trivedi y colaboradores en el caso de Wanlongbing, ¿no?, y de los cítricos. Sin embargo, no es, o es contradictorio con lo que encontraron pues tanto nosotros como Young y colaboradores en 2001 respecto al aguacate infectado por otro tipo de microorganismo fitopatógeno, Phytophthora en ese caso, ¿no? Nosotros sí encontramos una disminución de la diversidad microbiana a nivel de las raíces causadas por la enfermedad. En términos de diversidad beta, que son las gráficas que les presento arriba, vimos realmente una separación muy clara de las comunidades microbianas asociadas a la rizosfera de árboles sanos en azul y enfermos en rojo, ¿no? Realmente sí hay una segregación muy clara, lo cual nos indica que la estructura de estas comunidades es distinta dependiendo si la condición del árbol es sano o enfermo. Esta segregación, aunque las dos gráficas que les presento fueron significativas, esta segregación fue mucho más clara en el caso de los análisis no ponderados, es decir, cuando solamente considerábamos quién estaba presente o ausente, ¿no? Presencia o ausencia de bacterias. Si a estos análisis les metemos datos de abundancia relativa, la segregación ya no fue tan clara, que es la gráfica de arriba, ¿no? Sin embargo, fue significativa, lo cual nos indica que la estructura de la comunidad sí fue distinta, ¿no? Ahorita les voy a platicar un poco por qué encontramos esta diferencia entre estos dos gráficos, ponderados y no ponderados. Muchos de los artículos que les presenté como manera de antecedente, y hay muchísimos más, ¿no?, que trabajan con otras enfermedades en otros tipos de cultivo, encuentran esto, que realmente hay una segregación muy clara entre la comunidad microbiana de árboles sanos y la comunidad microbiana de árboles enfermos. Eso lo encontraron aquí, les pongo el ejemplo, también en el caso de los cítricos y de la enfermedad de Wanlongbing.
En estos estudios de los cítricos vieron también pues, la diferencia en cuanto a composición taxonómica, ¿no? De las dos comunidades microbianas, y lo que encontraron, es la gráfica que les pongo abajo a la derecha, es que había una dominancia en los árboles infectados, que son las barras gris clarito, una dominancia, una mayor proporción de alfa-proteobacterias. Sin embargo, otros filos de bacterias, por ejemplo, actinobacterias o acidobacterias o firmicutes, que serían los bacillus, por ejemplo, estaban más abundantes en los árboles sanos. Realmente su proporción o su abundancia relativa disminuía a raíz de la infección. En ese caso, ese dato particular de las alfa-proteobacterias que se muestran en la barra gris dominante, gris clarito dominante, se explica porque en el caso del Guanlongbing el agente causal de la enfermedad es una bacteria, una alfa-proteobacteria, ¿no? Entonces, en los árboles infectados, obviamente encontraban pues más alfa-proteobacterias porque pues muchas eran en realidad el agente causante de la enfermedad. Luego nosotros pues quisimos ver también en términos de composición taxonómica cómo cambiaban nuestra comunidad asociadas a árboles sanos y enfermos. Y realmente si estudiamos nuestra comunidad a nivel de filo bacteriano, no encontramos diferencias significativas, ¿no? Se ven como muy homogéneas, ¿no? Todas esas gráficas de barras que les presento. Entonces, hicimos ese análisis a nivel de filo, a nivel de clase, de orden, y no encontramos realmente diferencias significativas. Sin embargo, pues vimos con las gráficas anteriores que les presenté que sí había una diferencia muy clara entre las comunidades asociadas a árboles sanos y a árboles enfermos, ¿no? Son las gráficas de los puntos rojos y azules que les presenté. Y por lo tanto dijimos, bueno, pues a ver, vamos a nivel de O2, a ver si ahora sí encontramos diferencias. Y efectivamente a nivel de O2 sí encontramos pues O2s que estaban exclusivamente asociadas a árboles sanos y O2s que estaban exclusivamente asociados a árboles enfermos. Quisimos ver si estos O2s que estaban causando estas diferencias en la estructura de la comunidad microbiana eran O2s abundantes. Entonces realizamos un mapa de calor con los 50 O2s más abundantes de la comunidad microbiana rizosférica para ver si su distribución o su abundancia relativa era distinta entre los árboles sanos y enfermos, ¿no? Y encontramos que no, en realidad estas diferencias que nosotros observamos se dan no por estos O2s más abundantes, sino por O2s más raros. Solamente un O2 de estos 50 más abundantes tuvo una abundancia relativa significativamente diferente entre árboles sanos y enfermos. Y eso, pues, es bien interesante, ¿no? El hecho de que las diferencias en la estructura de la comunidad microbiana rizosférica se dieron no por O2s abundantes, no por estas bacterias que están muy abundantes en la rizosfera, sino más bien por estas bacterias que son poco frecuentes. Eso es un tema que ahorita está muy de moda, y quiero decir como en la microbiología ambiental, pero en realidad en muchos campos de la microbiología. Les pongo algunas portadas ahí de artículos a manera de ejemplo. Se está notando más y más que esa biosfera rara, o rare biosphere, como le dicen en inglés, tiene papeles cruciales para servicios ecosistémicos, por ejemplo, o si pensamos como en estudios de microbioma, para sus hospederos, ¿no? Eso se está viendo tanto en microbiomas de plantas como de animales, como en el microbioma humano. No es porque estas bacterias tienen una abundancia pues muy baja que no contribuyen a la salud de su hospedero. En realidad tienen funciones bien importantes. Se está notando también la contribución muy relevante de estas O2s raras para ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, ¿no? O para la estructura, determinar realmente el ensamblaje de estas comunidades. Entonces, este es un tema muy interesante que nos gustaría pues indagar más, ¿no? Entonces, ¿quiénes son o quiénes fueron estos O2s quizás de abundancia relativa baja, pero que estaban exclusivamente asociados a una condición o a otra? Encontramos un filo bacteriano entero que solo se encontró en árboles sanos, ¿no? Es el filo Armatimodadetes. Este filo pues, es bien poquito estudiado, es difícil de cultivar y entonces pues ya no podemos estudiarlo mucho, hay muy poca referencia en la literatura al respecto. Se ha encontrado relacionado con promoción de crecimiento vegetal en algunos casos, sin embargo, como les comento a nivel funcional, realmente no sabemos muy bien
pues cuáles son funciones, ¿no? Entonces pues es un filo que sí sería interesante estudiar más a profundidad. Otros géneros de bacterias que fueron exclusivamente encontradas en la rizosfera de árboles sanos fueron, por ejemplo, Sporocitófaga o Selvibrio, que tienen capacidad de degradar celulosa y quitina, ¿no? Eso lo hace interesante pensando en la búsqueda de agentes de control biológico, ¿no? Si pueden degradar quitina, pues podrían degradar pared pared celular de los hongos, y eso podría ser una propiedad interesante, ¿no? También estos géneros pues se ha mostrado que pueden inducir algunas respuestas de defensa en las plantas, ¿no? Y por lo tanto promover un poco su protección contra el ataque de patógenos. Encontramos también algunas bacterias exclusivamente en la rizosfera de plantas enfermas, por ejemplo Myxococcus, Lysobacter, que también fueron reportados en la literatura como agentes de control biológico. Entonces, eso pues es un poco nuestra pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan que al inicio les dije, bueno, vamos a ver cómo estudios realmente como muy de ciencia básica, ¿no? De ecología microbiana, nos pueden ayudar a resolver problemáticas más aplicadas, como por ejemplo la búsqueda de agentes de control biológico. Si vemos en la literatura, casi todos en realidad, todos los estudios enfocados a buscar agentes de control biológico asociados a plantas se han enfocado en plantas sanas, pero ahí lo que encontramos nosotros es que incluso en las plantas enfermas tenemos géneros de bacterias o bacterias que podrían fungir como agente de control biológico, ¿no? Y eso se reportó también en 2017 por Ellis, que dice no hay que descuidar a las plantas enfermas en la búsqueda justamente de agentes de control biológico, porque ahí hay pues microorganismos que pueden ser competidores eficientes del agente causal de la enfermedad, ¿no? Si pensamos en estas gráficas que les presenté al inicio de la ponencia, les decía que las plantas no son tan pasivas como uno pudiera creer y que tienden, cuando están enfermas, a reclutar microorganismos que le van a ser benéficos, ¿no? Entonces, incluso las plantas enfermas pueden ser una fuente muy interesante de búsqueda de agentes de control biológico. Entonces, voy a pasar, hoy es muy tarde y entonces no, voy a intentar apurarme un poquito, a la parte pues más aplicada de nuestros estudios. En este muestreo que les comenté para el trabajo de ecología microbiana, también aislamos bacterias realmente de la rizosfera de árboles sanos y enfermos para intentar buscar agentes de control biológico. Ese fue un trabajo que desarrolló el doctor Edgar Guevara, que hizo una estancia postdoctoral en el laboratorio, y buscamos bacterias que pudieran antagonizar el crecimiento de estos hongos Fusarium responsables de la marchitas por Fusarium de dos maneras: a través de la emisión de compuestos difusibles, que es como el método tradicional un poquito de buscar antagonismo, y a través de emisión de compuestos volátiles. Les voy a presentar la primera parte. Lo que hicimos fue pues poner a pelear realmente nuestros aislados bacterianos contra el hongo, en ese caso Fusarium wallacea, y buscar pues cuáles eran las bacterias que podían inhibir el crecimiento del hongo. Encontramos diferentes aislados bacterianos, trabajamos al final con los 20 más promisorios, que todos fueron Bacillus, ¿no? Interesantemente, que pues tampoco es tan sorprendente porque pues, se han reportado como buenos agentes de control biológico y además pues, son de rápido crecimiento. Contrastamos estas bacterias no solamente contra Fusarium wallacea, sino contra otros patógenos asociados a estos escarabajos ambrosiales, ¿no? Los Graphium que les comentaba también, y contra Phytophthora cinnamomi, que es otro de los patógenos típicos del aguacate. Y entonces seleccionamos pues, las bacterias que encontrábamos que podían inhibir pues, la mayor parte de estos patógenos. Como les comenté, otra vez no pasa mi diapositiva. Bueno, me voy a adelantar y les platico mientras se despierta mi computadora. Como les comenté, los bacillus, como agentes de control biológico, se ha reportado que los compuestos antimicrobianos que emiten o antifúngicos mayoritariamente son lipopéptidos. Están muy bien estudiados en la literatura estos lipopéptidos y pueden ser de diferentes familias, pueden ser surfactinas, citurinas o fengicinas, ¿no? Entonces, nosotros quisimos estudiar un poquito más a detalle pues, los compuestos realmente producidos por nuestras bacterias. Ya se trabó mi... Perdón, ya no les puedo presentar mis gráficas.
Listo. Entonces, quisimos estudiar los compuestos secretados por estas bacterias. En la literatura, lo que nos han mostrado es que la capacidad antifúngica de los bacillus, sobre todo, depende un poco del cóctel de lipopéptidos que pueden secretar. A veces los bacillus o ciertas cepas de bacillus solo secretan un tipo de ciclolipopéptido y a veces dos y a veces pues, los 3 tipos que les platico, ¿no? Y ese cóctel realmente está relacionado con la capacidad antifúngica de estos bacillus. O sea, más variedad de lipopéptidos que van a secretar las cepas de bacillus, más actividad antifúngica y un amplio espectro de actividad antifúngica pueden tener, ¿no? Es decir, inhibiendo no solo un tipo de hongo, sino varios tipos de hongos. Eso lo reportan Kawai y colaboradores en el 2015. Entonces nosotros, con algunas de estas cepas, lo que hicimos fue obtener los extractos crudos de nuestras cepas para evaluar su actividad antifúngica. Ahí pueden ver en la foto D, que no sé si ven mi mouse, pero pues aquí se los enseño, en los extractos en butanol de una cepa de Bacillus amyloliquefaciens que obtuvimos, pudimos ver una inhibición del hongo. Entonces nos pusimos en colaboración con los colegas químicos del INECOL a determinar pues, cuáles eran los lipopéptidos presentes en estos extractos. Vimos también, gracias a evidencia microscópica, en este caso microscopía confocal, sí, confocal. Encontramos también que al aplicar estos extractos crudos obtenidos de nuestras bacterias, estos extractos generaban deformaciones en las hifas del hongo. Eso es interesante porque nos muestra que realmente hay una inhibición activa de los productos que secreta o que produce la bacteria contra el hongo, ¿no? No es solamente que la bacteria tiene una actividad fungistática, es decir, que para el crecimiento del hongo, pero no daña al hongo. Esas evidencias microscópicas nos enseñan que realmente si hay un daño al hongo, pueden ver cómo las hifas están formando como estos tumores, ¿no? Estas conglobaciones, que realmente pues es un daño muy fuerte, ¿no? Para el hongo. Entonces eso fue muy interesante. Y al estudiar los compuestos producidos por estas bacterias candidatas que teníamos, sí vimos que efectivamente producían diferentes tipos de lipopéptidos y que las que más inhibición tenía son las que tenían efectivamente este cóctel, ¿no? Que tenían como las 3 familias de lipopéptidos representadas. También quisimos estudiar el impacto o el efecto antifúngico de los volátiles producidos por estas bacterias. Hay mucha evidencia ahora en la literatura de la bioactividad de los volátiles microbianos, tanto producidos por hongos como bacterias. En ese caso nosotros trabajamos con bacterias y estos volátiles pueden tener muchas propiedades distintas, ¿no? Pueden, si pensamos en la interacción bacteria-hongo, volátiles producidos por bacterias pueden inhibir el crecimiento del hongo o la germinación de sus esporas. A veces puede promover el crecimiento del hongo. Y si pensamos también en las interacciones con la planta, estos volátiles microbianos pueden o promover el crecimiento vegetal o al contrario, inhibirlo, ¿no? Entonces son compuestos realmente muy interesantes y cada vez más estudiados. Entonces nosotros escogimos, bueno, más bien hicimos un escrutinio para ver cuáles de nuestras bacterias aisladas de ahí de California tenían propiedades antifúngicas contra el hongo Fusarium solani. ¿Por qué Fusarium solani en este caso? Porque trabajamos pues en México, esa parte no la hicimos en California, y en México pues no tenemos realmente mucho acceso a los hongos patógenos responsables de la marchites por Fusarium. Como es una plaga cuarentenada, solo se puede trabajar en un laboratorio de Senacica, donde lo tienen pues muy resguardado, ¿no? Entonces primero hacemos nuestros escrutinios contra Fusarium solani, que es filogenéticamente relacionado con estos hongos responsables de la marchites por Fusarium, y ya que tenemos candidatos como más promisorios, vamos al laboratorio de alta seguridad fitopatológica, para decirlo así, a probar estos aislados. Entonces encontramos 7 aislados prometedores en nuestro escrutinio contra Fusarium solani. La mayoría fueron Bacillus también y unas Pseudomonas. Y estos 7 prometedores los fuimos a probar en Tecamac, ¿no? En ese laboratorio de Senacica que les comento. Y encontramos que 3 de estos 7 sí podían inhibir a través de la emisión de compuestos volátiles al crecimiento de Fusarium curotium, que fue el que se aisló en Tijuana. Estas cepas fueron 3 Bacillus. Y a través de evidencia de microscopía de barrido y microscopía confocal, verificamos que también causaban distorsiones en las hifas del hongo, ¿no? Comparado con el control, pueden ver, por ejemplo, que hay algunas hifas en contacto con los volátiles bacterianos que se ven todas arrugadas, ¿no? Parecen chicharrón. Pues eso nos evidencia un daño muy fuerte en las hifas del hongo, ¿no?
Después, pues trabajando con los colegas químicos de IDEINECOL, también realizamos el análisis del perfil de volatiles de estas cepas promisorias, es decir, cuáles fueron los compuestos emitidos. Encontramos, pues sí, todo un cóctel ahí, algunas cetonas alifáticas, piracinas, compuestos azufrados, etcétera, varios de ellos ya reportados con actividad antifúngica, ¿no? Se reportaron, por ejemplo, pues algunas de estas cetonas con actividad antifúngica contra otros hongos, incluso contra otra micetos, y en estos estudios de la literatura pues reportan que pueden inhibir el crecimiento del micelio o inhibir la germinación de las esporas, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante. Algunos de esos compuestos incluso se probaron en fruto, en este caso pues más bien con mango, y mostraron poder reducir la incidencia de la antracnosis en mango, ¿no? Entonces son compuestos prometedores. Sin embargo, el listado que nosotros tenemos pues es todo un cóctel, ¿no?, de compuestos volátiles, y queríamos saber cuáles de estos compuestos realmente tenían propiedad antifúngica, ¿no? Si eran algunos en particular o todos, o cómo, ¿no? Entonces, para eso se pueden comprar algunos estándares, es decir, como el compuesto puro, que se compra con proveedores científicos, se pueden poner estos compuestos en papel filtro y verificar la actividad antifúngica. Nosotros no tenemos, no sé por qué, fotos de eso, entonces les represento foto de otro experimento, pues de otros autores, pero pues lo hicimos de la misma manera. En los papeles filtros pusimos nuestros compuestos puros y verificamos que tenían, o sea, que podían inhibir el crecimiento del hongo mediante pues estos volátiles, ¿no? Y encontramos que de los compuestos que nosotros probamos como estándares comerciales, casi todos inhibieron totalmente el crecimiento del hongo, y una cetona, la dodecanona, inhibió significativamente, sin embargo sí permitió al hongo crecer un poquito, ¿no? Entonces pues eso fue como muy interesante. Corroboramos que nuestros compuestos volátiles, o algunos de los compuestos volátiles producidos o emitidos por nuestras bacterias, efectivamente tenían actividad antifúngica significativa. Entonces, pues, ¿cuáles son las perspectivas, ¿no?, realmente de estos estudios? Como bien se pudieron dar cuenta, realmente estamos todavía a nivel laboratorio, ¿no? Lo cual, pues, es muy interesante y es obviamente necesario para entender un poco los mecanismos de la actividad antifúngica. Sin embargo, para poder llegar a desarrollar una formulación que se pudiera aplicar en campo, pues hacen falta pues muchas otras pruebas, ¿no? Primero, pues verificar la actividad antifúngica de los compuestos, como les acabo de comentar. Eso es un poco limitado porque muchos de los compuestos, sean volátiles o difusibles, no están disponibles como estándar comercial, y por lo tanto pues no se puede comprobar, ¿no?, directamente. Y pues verificar que estos compuestos efectivamente tengan actividad antifúngica, ¿no? También queremos empezar, bueno, ya empezamos realmente, pero pues continuar o aterrizar la evaluación de consorcios microbianos, es decir, no usar como aislados individuales, sino ya empezar a formar consorcios y verificar su actividad, pues no solo en condiciones in vitro, sino ya en planta. Ya hemos empezado a trabajar con Arabidopsis thaliana in vitro, y ya estamos montando ensayos en invernadero para empezar a ver pues que esos aislados no dañen a la planta y que puedan tener algunas otras actividades interesantes, no solamente la emisión de compuestos antifúngicos, pero que también puedan secretar o producir sideróforos, por ejemplo, o solubilizar fósforo, o sea, otras propiedades que podrían promover el crecimiento vegetal y pues proveer más herramientas aún a la planta para poderse defender realmente del ataque de patógenos, ¿no? Nuestro modelo de estudio sigue siendo el aguacate. No voy a tener tiempo de platicarles de esto, entonces yo lo voy a pasar súper rápido. Estamos trabajando, como les comenté, con otros patógenos del aguacate también, para ver si, utilizando como una misma planta modelo, encontramos resultados pues similares o diferentes respecto a los cambios que una enfermedad provoca en la rizosfera del cultivo, ¿no? Entonces tenemos una colección de patógenos asociados al aguacate de diferentes, todos hongos, bueno, hongos y omicetos, y queremos ver pues cómo estos patógenos influyen realmente sobre la microbiota rizosférica del aguacate y pues la productividad de la planta, ¿no? El estudio que más tenemos adelantado pues es uno trabajando con Phytophthora cinnamomi, y como les comenté, en el caso de Phytophthora fue interesante porque, a diferencia de lo que encontramos con la Marchites porfusarium, Phytophthora realmente
realmente en nuestros estudios no afectó la diversidad o la riqueza de la comunidad microbiana rizosférica y no encontramos realmente un cambio en la estructura. O sea, esa gráfica que les presento ahí de diversidad beta realmente no fue significativa, es decir, que no se ve una clara separación, aunque pareciera en la gráfica, no fue significativo, ¿no? Entonces, la estructura de la comunidad microbiana rizosférica asociada a árboles tanto sanos como infectados por marchites por Phytophthora o pudrición de la raíz por Phytophthora no fue distinta. Sin embargo, encontramos diferencias en la composición taxonómica. En este estudio trabajamos también con hongos y encontramos taxones pues, específicamente asociados a árboles sanos y otros taxones específicamente asociados a árboles enfermos. Encontramos, por ejemplo, en cuanto a los hongos, que cuando el árbol está enfermo por la marchites por Phytophthora, llegan pues muchos otros hongos saprófitos que se aprovechan un poco de la debilidad, ¿no? de la planta infectada. Entonces encontramos una mayor proporción, por ejemplo, de mortierelas, ¿no? que son hongos pues, saprófitos. Encontramos también, en cuanto a bacterias, una mayor abundancia relativa de firmicutes o actinobacteria en árboles sanos. Y en los árboles enfermos, mayor dominancia, por ejemplo, de pseudomonas o del filo Armatimonades, que si bien se acuerdan, en el caso de la marchites por Fusarium, ese filo bacteriano estaba solamente en árboles sanos, ¿no? Lo cual, pues, es bastante interesante. En el caso de la marchites por Phytophthora también trabajamos un poco con las funciones, no solamente la composición taxonómica, sino como funciones predictivas que pudieran desempeñar estas comunidades microbianas rizoféricas y las diferencias pues, que existen entre árboles sanos y enfermos. Encontramos, por ejemplo, que en los árboles sanos había una dominancia de funciones vinculadas al metabolismo de los lípidos, la síntesis, por ejemplo, de policétidos o terpenoides, que son compuestos de defensa, y en los árboles enfermos encontramos una mayor dominancia, por ejemplo, de quorum sensing, ¿no? Lo cual pues, se puede relacionar con la mayor dominancia, por ejemplo, de pseudomonas en la rizosfera de estas plantas enfermas. Entonces, esos son funciones como predictivas porque están basadas en análisis de ADN, ¿no? De 16S. Y en un proyecto que estamos desarrollando ahora, estamos trabajando igual con marchites por Phytophthora, sino que esta vez decidimos hacerlo en condiciones mucho más controladas, ya no ir al campo a muestrear, sino más bien inocular nosotros las plantas en condiciones de invernadero para poder pues controlar mucho mejor la infección y realmente poder monitorear estos cambios en la microbiota rizosférica a lo largo de la infección, ¿no? Teniendo el tiempo cero hasta pues, la muerte de la planta, incluyendo también análisis transcriptómicos para estudiar las funciones o los cambios en las funciones desempeñadas por la microbiota rizosférica, pero ya con ARN, ¿no? Que es como mucho más pues confiable realmente. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Ya logré llegar al fin. Espero no haberlos aburridos con mis problemas de conexión. Agradezco pues a todos los estudiantes del laboratorio que hicieron posible estas investigaciones que les platico, las fuentes de financiamiento, y a los colegas de INECOL con quien también ha sido como muy, muy fructífera y muy agradable la colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, Fred. Le pido a los chicos que por favor se unan a mí para darle un aplauso. Una disculpa a todos, hoy ha sido un día muy difícil para el servidor de Blue Jeans, pero bueno, abusando del tiempo de Fred, vamos a dar la oportunidad de tomar algunas preguntas. Para evitar complicaciones, les voy a pedir que si tienen preguntas, las escriban en el chat en lugar de decirlas de forma audible, por favor. Hola, Creo que ya regresé, perdón. Sí, está horrible la conexión. Ya apagué mi cámara otra vez. Ok. ¿Alguien tiene una pregunta? Muchas seguramente. Yo tengo una pregunta, pero quisiera hacerla por el chat. Ok. Adelante.
Ok, la puedo leer, ¿verdad? En cuanto a los Sí, planes futuros, tomando en cuenta los efectos de prioridad, ¿en qué orden piensas inocular tus microorganismos? Pues sí, ya empezamos a trabajar. Una de las estudiantes del laboratorio trabajó justamente con la elaboración de los consorcios. Entonces, sí, yo les presenté como un poco por separado lo de compuestos difusibles y lo de compuestos volátiles. Sin embargo, pues probamos las mismas bacterias para los dos, ¿no? Entonces, escogimos los microorganismos que tenían justamente propiedades interesantes en los dos tipos de antagonismo, ¿no? Tanto directo como indirecto. Y también estamos trabajando con microorganismos no de la rizósfera, sino endosfera, es decir, o sea, sí de las raíces, pero pues de tejidos internos, porque hemos encontrado un artículo muy interesante que reporta que al combinar estos dos tipos de microorganismos, rizosféricos y endófitos, puedes tener como resultados pues hasta más interesantes, ¿no? En términos de control biológico. Entonces, los consorcios que hemos estado elaborando son así, mezclando bacterias rizosféricas y endófitas. Hemos encontrado in vitro y con Arabidopsis thaliana pues resultados muy prometedores y ahora pues está el experimento en invernadero, ¿no? Entonces, primero los microorganismos más prometedores in vitro, haciendo como mezclas ahí de microorganismos que habitan diferentes nichos o colonizan diferentes nichos ecológicos dentro de la planta y pues sí, ahora ya a esperar lo que va a pasar, ¿no? Estamos trabajando con tomates. Si me invitan el año que entra y sin que haya problemas de internet, igual les puedo presentar esos resultados. Veo otra, la puedo leer también si quieren. Bueno, pues sí, muchísimas gracias por contestarme tu pregunta y por compartir tu trabajo, ¿eh? Veo otra ok. pregunta ahí en el chat también, no sé si Sí, la pueda adelante, leer. adelante. En el caso de la búsqueda y validación de organismos para biocontrol, ha cambiado la situación complicadísima para su registro y uso comercial. No sé si ha cambiado, porque no estoy familiarizada con toda la legislación o la historia de la legislación, pero bueno, de hace como 12 años para acá que sí estoy siguiendo un poquito más, esta cosa no, sí está súper complicado. Se requieren así pues muchísimas pruebas y la verdad, pues los microbiólogos no estamos realmente formados para hacer eso, ¿no? O sea, como que muchas veces uno ya tiene como sus consorcios microbianos estudiados ya, pues quizás en pruebas piloto en campo y de ahí pues se asocia con empresas que de veras pues tienen experiencia en eso, ¿no? Porque pues ya la carga administrativa y legal, ¿no? Que se puede tener a partir de ciertos pasos, ya la verdad es que los investigadores no, pues no queremos realmente adentrarnos en eso demasiado, ¿no? Nosotros pues estamos, como les comento, a nivel invernadero realmente por el momento, entonces creo que faltan muchos años para poder tener una formulación ya muy aterrizada que no, pues sí, que pueda ser como comercializada. Me preguntan también, ay, si hemos pensado hacer minería genómica para buscar metabolitos interesantes. Sí, tenemos dos cepas, una de las que les presenté que era así la más interesante en términos de volátiles y otra que proviene de una huerta de Veracruz, de aguacate, pero de Veracruz, que han sido así en todas las pruebas, wow, fantásticas, ¿no? Y que también tienen diferentes propiedades promotoras de crecimiento, lo que les estaba platicando de producción de sideróforos, solubilización de fosforo, que producen quitinasas, producen ácido indolacético, etcétera, y eso sí es el siguiente paso también, como pues secuenciar el genoma de estas cepas para estudiarlas más a detalle. Ajá. Y bueno, ahí Y también otra, hay un comentario. sí, eso veo, sí, con el doctor Nacho Maldonado. Sí, pues con él hemos colaborado en comités tutoriales y ahí, pero más relacionado con hongos realmente, no tanto con bacterias, pero sí, efectivamente es un gran científico, ¿no? Y tiene sí, muchas publicaciones o mucho trabajo hecho, ¿no? Ya con Bacillus también me parece, ajá, como biofertilizantes. Pues bueno, yo creo que aquí le vamos a cortar para ya no estar excediendo el tiempo. Nuevamente una disculpa a todos, tanto expositor como a las personas que atendieron la presentación por los problemas de plataforma que tuvimos. Esperemos que esto no se vuelva recurrente. Y pues muchas gracias, Fred. Fue un gusto haberte tenido aquí con nosotros.
No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y si tienen pues más dudas igual me pueden escribir con mucho gusto, ¿no? Sé que, y una disculpa también yo porque creo que la conexión era malísima hoy, pero bueno, espero no haberlos abrumado demasiado. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.